Bienvenido, bienvenida, estudiante de español, a una nueva clase de Don't Stop Spanish. En este vídeo vamos a aprender los diferentes usos del verbo tener y cómo conjugarlos. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Bien, vamos a aprender primero de todo a cómo conjugar este verbo y para ello os muestro dos verbos más, el verbo ser y el verbo estar, que ya los trabajamos en una de las anteriores clases subidas a YouTube, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos tenemos que centrar en la cuadrícula de color gris en la que aparece el verbo tener. Fijaros que en esta cuadrícula de color gris tenemos 6 líneas de cada color, que significa una línea por cada conjugación. Una línea por cada conjugación en función del sujeto. Si es yo, tú, él, ella o usted, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos, ellas y ustedes. ¿De acuerdo? Así que cuando quiero utilizar el verbo tener en presente y quiero hablar de mí, de yo, siempre utilizaré el verbo tengo. ¿De acuerdo? Tengo. Cuando se refiere a tú, dirás tienes. Cuando se refiere a él, ella o usted, diremos tiene. Cuando se refiere a nosotros y nosotras, es tenemos. Cuando se refiere a vosotros y vosotras, es tenéis. Y cuando se refiere a ellos, ellas y ustedes, es tienen. ¿De acuerdo? Estos son los 6 tipos de conjugación del verbo tener en presente en función del sujeto. ¿De acuerdo? Recordad, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. ¿Vale? Ahora bien, sé cómo conjugar el verbo tener, pero ¿cuándo puedo utilizar el verbo tener? Bien, el verbo tener se puede utilizar en diferentes situaciones. La primera de ellas es para expresar posesión, para expresar algo que yo tengo o que otra persona tiene, ¿de acuerdo? Posesión. Por ejemplo, yo tengo un ordenador nuevo. Estoy expresando una posesión, por lo tanto el verbo tiene que ser tener. Ahora bien, tenemos que saber conjugarlo. Como estoy diciendo que yo tengo, estoy hablando en primera persona del singular, tengo que utilizar tengo. Yo tengo, ¿de acuerdo? La primera persona. Cuando lo queremos hacer en negativo, lo único que tenemos que hacer es añadir la partícula no que tenemos aquí. Fijaros, Luis no tiene coche. Estamos hablando de una posesión que es el coche. Estamos hablando de Luis, que es él, por lo tanto tendremos que utilizar la tercera persona del singular. ¿De acuerdo? El verbo tiene. Como lo estamos haciendo en negativa, ponemos la partícula no justo delante del verbo. Luis no tiene coche. ¿De acuerdo? En segundo lugar, utilizamos el verbo tener para pedir algo a alguien. Cuando queremos solicitar algo a alguna persona. Fijémonos en la primera frase. Perdona, ¿tienes un lápiz? Estoy pidiendo un lápiz a una persona, por lo tanto voy a utilizar el verbo tener. Como me estoy refiriendo a una persona, me estoy refiriendo a ti, ¿de acuerdo? Es segunda persona del singular, por lo tanto utilizaré tienes. Perdona, ¿tienes un lápiz? ¿De acuerdo? Incluso aquí, para dejarlo más claro, podríamos poner perdona, ¿tú tienes un lápiz? ¿De acuerdo? Y así tenemos claro que es segunda persona del singular. Y en otro caso, Jaime, ¿tienes los apuntes de la clase de matemáticas? Como estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, Jaime, tenemos que utilizar segunda persona del singular, porque me estoy refiriendo a una persona en concreto. Jaime, ¿tienes los apuntes de la clase de matemáticas? Muy bien, vamos a la siguiente situación, que es para describir personas
cosas y lugares. Cuando queremos describir cosas, utilizamos el verbo tener. Por ejemplo, para hablar de los ojos de María. María tiene los ojos azules. Estoy describiendo cómo tiene los ojos María. Por lo tanto, utilizamos el verbo tener. Como estoy hablando de ella, ¿de acuerdo? María es ella. Utilizaremos la tercera persona del singular, es decir, tiene. ¿De acuerdo? Vamos al segundo ejemplo. La ventana tiene el cristal roto. Estoy describiendo el cristal, que está roto, y la ventana, que es una cosa, es un objeto, por lo tanto, tercera persona del singular, utilizamos tiene. Y otro ejemplo, la Plaza de la Font, que es una plaza de Tarragona, tiene muchos restaurantes. ¿De acuerdo? Utilizamos de nuevo tercera persona del singular porque estamos hablando de un lugar, ¿de acuerdo? De un espacio. Vamos a ver la siguiente situación. Venga, voy a borrar primero esto. Voy a borrar ahora, bien. Para expresar edades, cuando yo quiero decir la edad que tengo, utilizo el verbo tener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo 26 años. ¿Cuántos años tienes? Fijaros, aquí lo estoy utilizando dos veces. En primer lugar, tengo, que estoy utilizándolo en primera persona del singular porque estoy hablando de mí. Por lo tanto, utilizo primera persona del singular. Tengo 26 años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Por lo tanto, estoy utilizando segunda persona del singular. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver el otro ejemplo. Mis abuelos tienen 80 años. ¿Por qué utilizamos tienen? Porque mis abuelos es tercera persona del plural. ¿De acuerdo? Mis abuelos están dentro del grupo de ellos o ellas o ustedes. Por lo tanto, utilizo tercera persona del plural. Tienen 80 años. Muy bien. Ahora que hemos visto estas cuatro situaciones diferentes para utilizar el verbo tener, vamos a ponerlo en práctica en una actividad muy sencilla. Vamos a ver. Primero de todo, abajo a la derecha podéis ver una chuleta, ¿de acuerdo? Un recordatorio de la conjugación del verbo tener en presente. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros y ellos, ellas o ustedes, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos ahí para ir completando la actividad. Vamos a ver esta actividad que nos pide. Dice, completa las frases con el verbo tener. Siempre tenemos que utilizar el verbo tener. ¿Qué pasa? Que lo tenemos que conjugar. Tenemos que conjugar este verbo con la información que tenemos en la parte de arriba. ¿De acuerdo? En la parte de arriba tenemos una tabla en la que aparecen 4 personas, Julio, Pepa, Jorge y Margarita, y 4 aspectos, 4 informaciones, que es la edad, los hermanos, que imagino que es los hermanos que tiene, los hijos y el color de ojos. Bien, al empezar las frases vemos que el nombre de alguna de estas personas está en negrita y esto significa que tenemos que imaginarnos como si estuviera hablando esa persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el número 1 tenemos Margarita. Entonces tenemos que imaginarnos que somos Margarita. Entramos en el papel de Margarita. Margarita dice lo siguiente. Jorge tiene 31 años. Vamos a ver si esto es verdad. Si yo voy a la cuadrícula de Jorge, que estoy aquí, me pongo en la línea de la edad y aparece que Jorge tiene 31 años. Es correcto. El verbo está bien conjugado porque estamos hablando de él, por lo tanto, él tenemos que utilizar tercera persona del singular y usamos tiene. Estupendo. Vamos a la segunda frase. Julio. En este caso, dice, voy a quitar esto que molesta. Muy bien. Julio, Margarita y yo
23 años. Margarita y yo, 23 años. Vamos a ver. Margarita y Julio, vemos la edad que es 23. ¿De acuerdo? Esto es correcto. ¿Qué verbo vamos a utilizar? El verbo tener, pero lo tenemos que conjugar. Como estamos haciendo como si hablara Julio, tendremos que poner que Margarita y yo tenemos 23 años. Nosotros tenemos 23 años. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos 23 años. Vamos al tercer caso. Habla Pepa. 28 años. Los ojos marrones. Los verdes. Vamos a ver qué dice Pepa. Vamos primero a la cuadrícula de Pepa y vemos la edad, que pone el número 28. Por lo tanto, podremos poner que yo tengo 28 años, porque recordemos que estamos haciendo como si fuéramos Pepa. Yo soy Pepa ahora mismo, entonces yo tengo 28 años, ojos marrones. ¿Qué dice de Pepa? Pepa dice que el color de ojos es verde, por lo tanto, no tengo los ojos marrones, porque estoy hablando de mí, por lo tanto es primera persona del singular. Y en el tercer caso, los verdes, es decir, los tengo verdes. No tengo los ojos marrones, los tengo verdes. Vamos a la cuarta frase. Jorge y yo, hermanos. ¿Vale? Está hablando Julio. Vamos a ver Julio qué dice. Julio no tiene hermanos. Y Jorge tampoco tiene hermanos porque no hay información. Por lo tanto, pondremos que Jorge y yo no tenemos hermanos. Primera persona del plural. Tenemos. No tenemos hermanos. Vamos a la siguiente frase. A ver qué dice Jorge. Jorge dice, Pepa, una hermana. Vamos a la cuadrícula de Pepa, vemos que tiene una hermana, por lo tanto, Pepa tiene una hermana, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando como si fuera ella tiene una hermana. Vamos a la siguiente frase. Pepa, a ver qué dice Pepa. Pepa dice, Margarita, dos hermanos. Vamos a Margarita y vemos que efectivamente tiene dos hermanos, por lo tanto, como es él o ella, en este caso es ella, diremos que Margarita tiene dos hermanos. Margarita tiene dos hermanos. Siguiente frase. Jorge dice, Julio y Margarita tienen hijos. Aquí falta el espacio. Julio y Margarita no tienen hijos. ¿De acuerdo? Aquí ha habido un error. Falta el espacio. No tienen hijos. Y dice, los ojos marrones. Julio y Margarita, el color de los ojos indica que es marrones. Por lo tanto, pondremos poder que tienen los ojos marrones. Julio y Margarita no tienen hijos, pero tienen los ojos marrones. Ellos tienen los ojos marrones. Ellos tienen los ojos marrones. Muy bien. Y por último, Pepa dice, Jorge y yo, tres hijos. Jorge y yo, es decir, cuando dice yo, se refiere a Pepa, ¿de acuerdo? A nosotros. Se refiere a nosotros. Nosotros. Tres hijos. Pepa y Jorge, en número de hijos, aparece que tienen tres hijos. Por lo tanto, Jorge y yo tenemos tres hijos. Primera persona del plural. Jorge y yo tenemos tres hijos. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy para practicar los diferentes usos del verbo tener y aprender a conjugarlos en presente.
Si te interesan más vídeos como estos, házmelo saber en los comentarios y yo iré creando estos vídeos poco a poco para todos vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase de Don't Stop Spanish. ¡Hasta luego!